Muy buenos días con todos. Bienvenidos a la clase de química para tercero. En nuestra semana 19, que prácticamente sería los últimos temas del módulo que vamos a ver. En nuestro tercero, ¿sí? En tercero. Ok. ¿Qué nos corresponde ver hoy? Hoy vamos a acabar de ver un poquito sobre el impacto ambiental, sobre las actividades antropogénicas que producen este impacto ambiental también, y también nos vamos o vamos a entrar a lo que es la síntesis orgánica, ¿sí? La anterior semana vimos un poco sobre los plásticos, también vimos sobre los polímeros, cuáles eran los polímeros de uso común. De igual manera, vimos los polímeros sintéticos, sí, lo que nos correspondía ver. Ahora vamos a ver lo que es el efecto invernadero y la síntesis orgánica, que son los últimos temas, reitero. Ok, el efecto invernadero. Los llamados gases invernadero están presentes en la atmósfera de manera natural y hacen que la temperatura de la Tierra sea la adecuada para los seres vivos, perdón. Sin este efecto, la temperatura sería 35 grados o sería de 35 grados Celsius menor. Sin embargo, un incremento de la cantidad de estos gases es nocivo ya que provoca un sobrecalentamiento de la corteza terrestre. Ok, entonces, los gases de invernadero son algo natural, son algo que ha existido todo el tiempo en nuestra atmósfera, pero la sobreproducción de estos o la presencia de estos en mayor cantidad ha provocado que este calentamiento sea cada vez más alto, ¿sí? Porque hay más gases. El incremento del efecto invernadero tiene su origen en la emisión a la atmósfera de grandes y cantidades de dióxido de carbono, de metano también, que son producidos en las combustiones domésticas e industriales. Por otra parte, la destrucción indiscriminada de muchísimas masas forestales, de muchísimos bosques, evita que el dióxido de carbono sea reabsorbido para realizar la fotosíntesis y también esto contribuye al problema. Para nosotros poder reducir la emisión de estos gases, se debe tomar ciertas acciones, tanto a nivel individual, nosotros como individuos, como también acciones de los países, de los estados, de las ciudades, ya de la sociedad en sí, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos algunas medidas que a nosotros o que el módulo nos coloca para reducir estos gases de invernadero, por favor. Por ejemplo, tenemos aquí utilizar el transporte público, preferentemente no contaminante, es decir, los carros eléctricos, los buses eléctricos igual, o por el contrario también, por ejemplo, utilizar menos automóviles individuales y tener más automóviles grupales. Por ejemplo, si yo voy al trabajo y solo voy yo, o yo como persona manejando el trabajo, yo puedo, no sé, turnarme días y hacerlo con mis compañeros, ¿no? Un día yo les paso viendo a mis compañeros, nos vamos al trabajo, otro día mi compañero nos pasa viendo y nos iríamos al mismo punto, ¿no? De igual manera, tenemos reducir las emisiones del tráfico y la industria utilizando tecnologías más limpias. Eso ya les corresponde a las industrias. Asimismo, tenemos eliminar las calderas de carbón y regular correctamente las del gas y las de petróleo, que prácticamente igualmente son las de las industrias. Reducir los horarios de funcionamiento de las calefacciones. Si nosotros tenemos calefactor, tratar de disminuir sus horas de uso, ¿sí? De igual manera, evitar la deforestación, entre algunas acciones más que nosotros podemos implementar. El 30% de la radiación solar, tenemos un dato interesante, ¿no? El 30% de la radiación solar
es reflejada por las nubes o por la superficie de la Tierra y el 70% restante es absorbido en cambio por la Tierra. Y parte de la radiación emitida por la Tierra a veces es retenida por los gases de efecto invernadero que están presentes en nuestra atmósfera. Ok, aquí tenemos lo que es la síntesis orgánica. ¿Qué es? La síntesis orgánica consiste en la elaboración artificial en el laboratorio de moléculas orgánicas mediante procesos químicos de todo tipo. Las características del carbono y de los enlaces que puede formar el carbono hacen que el número de compuestos que existen sea muy grande. Y por otra parte, las moléculas orgánicas también suelen ser muy complejas, muy complicadas en su composición. Pero ¿cuál es la finalidad de la síntesis orgánica? Los fines de la investigación relativa a la síntesis orgánica se clasifican en dos tipos: la investigación aplicada y la investigación básica. La síntesis orgánica aplicada, ¿qué es? Pues esta busca desarrollar un producto cuya aplicación farmacéutica, agrícola, industrial es inmediata, o es decir, apenas sale el producto, ya la aplicación es directa y rápidamente. En cambio, lo que es la síntesis orgánica básica, estas se sintetizan productos que no tienen una aplicación inmediata previsible, pero que se cree que podrán tener un interés como puerta de líneas de investigación que están desconocidas. En estos casos, la utilidad de esta síntesis orgánica básica se manifiesta después de algún tiempo. En cuanto a los tipos de síntesis orgánica, en general se distinguen de dos tipos de síntesis orgánica. Tenemos aquí la síntesis parcial y también tenemos aquí la síntesis total. ¿Y qué es cada una de ellas o qué produce? La síntesis parcial se produce cuando se parte de alguna molécula que ya existe en la naturaleza y que se puede producir con facilidad o fácilmente a través de un recurso natural. Por ejemplo, tenemos el opio, que es un ejemplo de síntesis parcial, y este ha sido un punto de partida en la síntesis de numerosos productos farmacéuticos. El opio entonces es una síntesis parcial. Ahora la síntesis total, que corresponde, pues este consiste en la construcción de moléculas partiendo de los compuestos básicos, de nuestros compuestos orgánicos básicos. Perdón. Todas las complejas cadenas de radicales se van ensamblando de manera consciente por los investigadores hasta obtener el producto que nosotros queremos, o hasta obtener el producto deseado por ellos. Ahora, ¿cuáles son las fases de una investigación de síntesis orgánica? Todo historial de grandes hallazgos en síntesis orgánica comienza con lo que se denomina una idea feliz. Es decir, por ejemplo, el descubrimiento de la secuencia de reacciones o procesos que dan lugar a una molécula que es de mucho interés. Este descubrimiento se puede producir de dos maneras. Por ejemplo, se puede producir el descubrimiento por casualidad o por planificación. La casualidad hace que a veces o hace que en ocasiones una molécula generada en una fase intermedia pueda tener propiedades desconocidas e impredecibles que le convierten en un compuesto que es de gran utilidad o que puede ser de gran utilidad. Pero para que la casualidad llegue a aparecer es necesario también hacer varios intentos para que ésta aparezca, ¿sí? En cambio, la planificación, es fruto de la experiencia de los investigadores, hace prever
prevén el comportamiento de la molécula y en consecuencia también prevén para qué puede ser útil. En ocasiones es muy útil este análisis o puede ser el análisis retrosintético que consiste en planificar la cadena de reacciones hacia atrás. Es decir, por ejemplo, nosotros ya vemos una cadena y ya queremos esa cadena de nuestra síntesis de nuestro producto, ya sabemos de qué está formado nuestro producto y partiendo de estos compuestos que queremos obtener, vamos hacia atrás, para nosotros eh, ver cómo se hace y ver de qué está hecha mi molécula o de qué puede estar hecha o cuáles podrían ser nuestros productos llegando a obtener finalmente los productos a partir de los productos convencionales, los productos que queremos. Después comienza un proceso en cambio de verificación y de optimización. Un proceso de síntesis orgánica solo es útil si tiene un buen rendimiento, es decir, un equilibrio entre los recursos que hemos nosotros aplicado para la obtención y los resultados en cantidad y la cualidad que nosotros obtenemos. Y no solamente debemos o se piensa en la rentabilidad económica, es decir, en los costes, sino también en la rentabilidad para el ambiente, o la rentabilidad ecológica. Es decir, por ejemplo, existen suficientes recursos de la naturaleza para obtener o producir las sustancias, o es posible que la naturaleza pueda reponer lo que nosotros tomamos de materia prima que generamos. Después es necesario la fase de aplicación, que probablemente las aplicaciones ya eran previstas en este punto de partida, ¿verdad? No obstante, generalmente es necesario diseñar una serie de aspectos que complementen y permitan la planificación de este descubrimiento de nuestra molécula que vamos a descubrir. Por ejemplo, la penicilina no pudo ser aplicada médicamente hasta que no se consiguió evitar que destruyera los glóbulos rojos de la sangre y así como ocurría con las primeras muestras que se obtuvieron de la penicilina. ¿Me dan un minutito, por favor? Sí. Gracias por su espera. Gracias por esperar. Ahora vamos ya, ok, acabamos las fases de la investigación de la síntesis orgánica. Ahora vamos con la industria química. Uno de los sectores industriales que prácticamente tiene mayor crecimiento en una economía que es desarrollada es la industria química. Y dentro de esta se destaca la industria química orgánica.
La característica más relevante de la industria química orgánica es su gran diversidad que se pone en manifiesto en la gran variedad de los productos que abarcan desde abonos hasta perfumes, de igual manera las diferentes capacidades de producción, desde las millones de toneladas de etileno hasta pocas decenas de kilogramos de algunos medicamentos, de igual manera en la extensa variedad de procesos de síntesis que se desarrollan para fabricar las distintas estructuras químicas que se sintetizan industrialmente. Los productos obtenidos en la industria química orgánica se utilizan como intermediarios o para otros procesos industriales o también se utiliza para el consumo directo. Estos últimos pueden englobarse en dos grupos, los de producción a gran escala y también los que se producen en pequeñas cantidades. Los de producción a gran escala generan toneladas de productos por año y el precio por kilogramo es un poco moderado. Por ejemplo, es los plásticos, los abonos, los detergentes, los plaguicidas. Esos son los productos a gran escala. Y los que se fabrican en cantidades pequeñas, pero su precio ya es más alto e implica un importante volumen de ventas. La fabricación de estos productos se denomina o se constituye la llamada, perdón, química fina, que prácticamente son los medicamentos, los cosméticos, etc. En cuanto a la síntesis de medicamentos, dentro de la química fina destaca la industria farmacéutica, donde se desarrollan muchas de las aplicaciones de la síntesis orgánica en la preparación de productos para prevenir y curar enfermedades. Para desarrollar un fármaco o este desarrollo es un proceso muy costoso, grandes inversiones en cuanto a la innovación y el desarrollo por parte de las empresas. Muchas farmacéuticas son multinacionales y este sector es tecnológicamente muy avanzado. Algunos medicamentos o el elevado precio de algunos medicamentos pone a menudo a estas industrias farmacéuticas, son como un punto de crítica. Pero nosotros no debemos olvidar las importantes mejoras que suponen para nuestra calidad de vida los avances de estos medicamentos. Por ejemplo, hoy en día ya tenemos los analgésicos, los antibióticos, las vacunas, que son productos que vienen de farmacéuticas y que son productos también que han cambiado radicalmente la medicina, también los microorganismos que nos afectan, porque ya nosotros tenemos algunas ya defensas establecidas que nos dan estos medicamentos contra algunos patógenos, ¿sí? En cuanto a los biocombustibles, otro aspecto que se debe destacar de esta industria química orgánica o de la síntesis química orgánica y que cada día toma también un poquito más de interés es la síntesis de biocombustibles. Estos son combustibles que son producidos a base de materia orgánica. Los dos más comunes de estos combustibles o de estos biocombustibles es el bioetanol y el biodiesel, que puede también sustituir a la gasolina y al gasóleo respectivamente, ¿sí? El bioetanol le reemplaza a la gasolina y el biodiesel puede también, o el bioetanol puede también sustituir al gasóleo. El bioetanol
Se obtiene a partir de plantas con un elevado contenido de azúcar o contenido de almidón, como son los cereales, el bioetanol. Y el biodiesel, en cambio, proceden de plantas oleaginosas como el girasol o la casa, o la colza, perdón. Pero, ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes que nosotros podemos destacar de estos biocombustibles? Algunas ventajas es que, mm, ok, en algunas ventajas son que proporcionan una fuente de energía reciclable y por lo tanto que es inagotable. De igual manera, las emisiones de carbono son menores que las que producen los combustibles tradicionales y de igual manera revitalizan las economías rurales porque hay más producción de estas plantas que se necesitan para la elaboración de estos biocombustibles y de igual manera disminuyen la dependencia del petróleo. Es decir, utilizando nosotros ya más biocombustibles, menos se va a producir o menos nosotros vamos a ocupar o depender del petróleo. Pero los inconvenientes, siempre cuando se produce algo, siempre hay una serie de ventajas y desventajas, ¿sí? Ahorita vimos las ventajas y en cuanto a las desventajas, puede ser que puede haber un aumento de precio en las materias primas. También está la extensión de monocultivos que deriva de los cultivos que nosotros necesitamos para producir este biocombustible, ¿no? Y de las áreas forestales también, la disminución de las áreas forestales debido a que aumenta, por ejemplo, el cultivo que nosotros tenemos que disminuir para tener mayor tierra para cultivar, pues los bosques. El incremento también del uso de plaguicidas y también puede haber el incremento de abonos sintéticos que se necesita para que una planta sea más fuerte, para que haya menos plagas, etcétera. Sí, esas son las ventajas y desventajas de los biocombustibles. Ok, eso sería todo lo que se tendría planificado en el módulo para nuestra semana 19. Si ustedes han visto el módulo, Si ustedes han visto el módulo, ustedes pueden ver que estos son los últimos temas que nos ha correspondido ver en este trimestre y ya en el final de este trimestre. Ahora, ¿cuál es la actividad? Nuestra última actividad, pues tenemos, escriba acerca de ocho pros y contras de la explotación petrolera y reflexiona acerca de la explotación petrolera, ¿sí? Mínimo 150 palabras. ¿Cuáles son las características de la actividad? Pues pueden hacerlo a mano o a computadora, como siempre. Debe tener el encabezado de la institución, por favor. La información está en el módulo, aunque ustedes pueden también consultarlo, investigarlo. Traten de no copiar textualmente, traten de parafrasear, poniendo sinónimos, antónimos, etcétera, y traten de no cometer faltas ortográficas al momento de realizar la tarea. Ok. Como ustedes conocen ya, mi horario de atención es de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche a mi WhatsApp y el envío de deberes, por favor, siempre a Bienestar Estudiantil hasta el viernes de la próxima semana. Sí, por favor, no se olviden de enviar los deberes a tiempo para que no haya ningún retraso con sus notas, con todo lo requerido para que ustedes puedan finalizar ya el bachillerato. Ok, eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna inquietud, alguna duda? Ok, entonces voy a proceder, por favor, a tomar una captura de las personas presentes. Si pueden encender sus cámaras, les agradezco mucho. Gracias, Fernando. Dame un minutito, por favor. Ok. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Felicitando a todos ustedes por estar ya casi al culminar con
casi culminando ya todo el proceso de bachillerato. Eh, Espero que tenga una excelente jornada. Como ustedes saben, ya acabamos con el módulo hoy. Les deseo una excelente jornada y nos veríamos ya, me supongo, para la casa abierta de los demás compañeros. Que tengan un excelente día. Gracias, Lisa. Hasta luego. Voy a proceder a cerrar la sesión. Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a su clase de inglés, semana 19. Perfecto. Estamos nosotros poco a poco mejorando en el dominio de este idioma, que es muy importante para que usted lo conozca como cultura general, o también le puede servir para sus futuros estudios universitarios, ¿no? Entonces, es muy importante esta asignatura y por ende nosotros vamos a seguir mejorando con respecto al manejo de este idioma. Rápidamente vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Nosotros vamos a trabajar en esta sesión de trabajo los intensifiers y los mitigators. Ya. A breves rasgos, por favor, para introducir la clase. Los intensifiers o los mitigators nos permiten a nosotros dar una pequeña énfasis a la idea que nosotros estamos queriendo transmitir. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos que ya vamos a ir analizándolo más adelante, ¿no? Tenemos very, extremely, fairly, a bit, really. Sí, son los más comunes o los más usados en el idioma inglés. Entonces, es lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Perfecto, entonces, muchísima atención. Muchísima atención. Necesitamos primero la gramática para nosotros ir entendiendo esta nueva estructura, ¿no? Intensifiers and mitigators are two kinds of adverb of degree. Ya dice que los intensificadores o los diminutivos, se puede decir, son dos tipos de adverbios que se encuentran, que son opuestos, ¿no? Y los usamos para dar expresiones fuertes o expresiones débiles, dice. Expresión fuerte o expresión débil, ¿no? Ahora, los intensificadores y los diminutivos son usados para que los adjetivos, los verbos, los adverbios sean más fuertes o más débiles. Sí, por ejemplo, voy a poner aquí en este momento un pequeño ejemplo para que usted lo pueda entender de la mejor manera. Un ejemplo de intensifiers es very. Yo puedo poner esto. I am very happy. Punto. Yo estoy muy feliz. Entonces, el intensifier en este caso es very. Si yo retiro, por favor, el intensificador, permítame un segundo, el intensificador aquí. Mire, cómo cambia la idea. Yo estoy feliz. Lo digo inclusive con desánimo, ¿no? Pero si yo pongo este intensificador very, yo estoy muy feliz. Inclusive la énfasis de la oración o de la idea, pues mejora, se hace más, más emocionante, ¿no? Otro intensificador que podemos utilizar es el so. I am so happy. Yo estoy muy feliz. Es un sinónimo, ¿no? Ahora vamos a ver uno que demuestre debilidad, porque dice que los intensificadores pueden hacer que los adjetivos, los verbos sean más fuertes o más débiles. Entonces, pongamos ahora un ejemplo con debilidad. Vamos a poner aquí lo opuesto, ¿verdad? I am really sad. Y si yo estoy realmente triste, si yo le quito el intensificador aquí, que es really, dice yo estoy triste, pero no transmite ese sentimiento, ¿no?
Pero si yo digo really, I am really sad. Mire, yo estoy realmente triste. Entonces transmite también lo que es, se puede decir, o fuerza o debilidad. Entonces, esta es la función de este tipo de adverbios, ¿no? Que se utilizan o pueden utilizarse tanto en adjetivos. Por ejemplo, aquí yo tengo adjetivos. Happy, sad, son adjetivos. Ahora voy a ocupar uno con un verbo. Ya vamos a ver con un verbo. Vamos a escribir la siguiente oración. Ya. He, eh, he has a job. Punto. He very yeah. He está, he works so much. Mire, ya, perfecto. Mire, inclusive puede modificarle al verbo, ¿no? Mire, en este caso dice, él tiene un empleo. Ya, nada que ver aquí. Pero para que me entienda mejor le puse así. Él trabaja mucho. Ya, entonces, esto de aquí, este intensifier modifica al verbo, el verbo trabajar. Dice, él trabaja mucho. ¿Sí? He works so much. Entonces, mire cómo funciona este intensifier ahora en el verbo. Entonces, mire, podemos nosotros hacerle esta situación de intensificar la idea en los adjetivos, en los verbos, ¿no? Entonces, importante, por favor, cómo trabaja este tipo de estructura. Muy bien, vamos a analizar más ejemplos. A continuación tenemos C. Where do we use intensifiers and mitigators? Dice, ¿cuándo nosotros utilizamos los intensificadores o los diminutivos? Dice, intensifiers and mitigators are used after linking verbs of before adverbs o main verbs. Dice que los intensificadores o los diminutivos son usados después de unir los verbos o antes de los adverbios o de los verbos principales. Mire, por ejemplo, aquí. Es muy parecido al ejemplo que yo le puse. She is so happy. She is so happy. Mire, está después del verbo to be. Mire, el so. Ella está muy feliz. Dice, he is very sure. Él está muy seguro. Entonces, recuerde que los intensifiers y los mitigators van después del verbo. ¿Sí? Van después del verbo. Es por eso que yo le puse en el primer ejemplo, mire, I am very happy. Mire, es el primer ejemplo que le puse, ¿no? Y aquí está el intensificador después del verbo to be. Entonces, ahí utilizamos esta situación. Igual aquí, mire, tenemos aquí el verbo to be. Dice, he is very sure. Ya, ocupemos una oración con el plural. Ocupemos con they, que es ellos. Ya, they are so quiet. Mire, ellos son demasiado silenciosos. O ellos son muy silenciosos. Entonces, si yo solo digo they are quiet, ellos son silenciosos, pero con este intensifier, que es so, que significa mu, dice ellos son muy silenciosos. Perfecto, entonces mire cómo cambia la idea, cómo cambia la forma como nosotros expresamos. Y generalmente, tanto en el idioma inglés como en el idioma español, nosotros sí transmitimos emociones cuando hablamos, ¿no? Si es que nosotros únicamente hablamos de una forma, qué sé yo, muy apagada, pues inclusive la conversación resulta aburrida. Entonces, para eso se utilizan este tipo de estructuras, para que la conversación que yo esté realizando con otras personas, pues pueda transmitir inclusive mis emociones, mis sentimientos y sea más interesante dicha conversación. Muy bien.
Ahora, nosotros tenemos aquí algunos ejemplos de intensificadores que generalmente se utilizan en un adjetivo, en un adverbio o un verbo para hacerlo más fuerte. Miren, en este caso, tengo aquí too, que es demasiado. So, tan o muy. Really, realmente. Very, muy. Quite, totalmente. Pretty, bien. Fairly, moderadamente. Rather, bastante. Kind of, más o menos. Somewhat, algo. A little, un poquito. A bit, un poco. Muy bien, entonces voy a escribir algunos ejemplos con cada uno de estos intensificadores para que vean en qué contextos se utiliza cada uno de ellos. Muy bien, entonces iniciemos con to, que es demasiado. Entonces, en este caso voy a ocupar la estructura del presente simple. Sujeto, verbo, complemento, nada más, pero le voy a añadir el intensificador. Muy bien, entonces voy a escribir la siguiente oración. Voy a poner con un nombre. Paula. Paula is too beautiful. Yeah. Paula is too beautiful. Dice, Paula es demasiado hermosa. Es demasiado hermosa. Mire, sencillo. Y aquí está la estructura, no me cansaré de decirlo, ¿no? El subject, el verbo to be en este caso, el intensifier, que va después del verbo, y pues el complemento, que generalmente es un adjetivo. Esa es la estructura que yo manejo, ¿no? Recuerde que el presente simple ya lo hemos revisado en clases pasadas, entonces le sugiero yo ir revisando, repasando, porque el inglés es repetitivo y obviamente se acumula con la estructura de la semana anterior. Ya, so, ya, que significa tan o muy. Ya voy a poner otro ejemplo. Charlie is so clever. Charlie es tan inteligente, dice. Es tan inteligente. Muy bien. Ahí está. Clever, recuerda que significa inteligente. Y manejo igual, mire, sujeto, verbo, intensificador, complemento. Tercera oración con really. I am really tired. Yo estoy realmente cansado. Yo estoy realmente cansado. Otro ejemplo, mire, por favor. Quite es totalmente. Vamos a poner aquí. María is quite degree. Mire, María está totalmente en desacuerdo. ¿Sí? María está totalmente en desacuerdo. Con pretty, que significa bien. Recuerde que pretty también significa bonito, bonita, pero en este caso, en la función del intensificador, pues funciona como bien. Puedo poner esto. We are pretty. Ya, nosotros estamos bien. Pretty good, inclusive puedo poner así. Muy bien. With the class. Mire, nosotros estamos muy bien con la clase, dice. Mire, aquí igual está sujeto, verbo to be. Tengo aquí el intensifiers y el complemento. Obviamente aquí ya le puse un poquito más extensa la idea, ¿no? Pero igual maneja la misma estructura. Ya, más adelante dice rather. Por ejemplo, voy a poner I rather. I am
rather. Yeah, I am rather bored. Ya estoy bastante aburrido. I am rather bored. Ah, el kind of. Bueno, en este caso el kind of, que significa más o menos, se lo puede utilizar como una pregunta o para describir algo, ¿no? Por ejemplo, it is kind of a castle. Mire, cuando yo tal vez viajo a otro país, veo un edificio muy parecido a un castillo, dice, esto es más o menos como un castillo, this kind of a castle. Entonces, es como más o menos, ¿sí? Entonces, lo comparamos de esa manera. El somewhat, en este caso, yo lo utilizo de la siguiente manera, que significa algo, ¿no? Vamos a ver, somewhat. Igual voy a ocupar con el it, ¿no? It is somewhat. Este es algo, it is somewhat, algo cansado también puedo poner aquí. It is somewhat tired. Esto es algo cansado. Ya supongamos que usted está viajando o, sí, viajando por muchas horas, ¿no? Dice esto ya resulta algo cansado el estar solo en el autobús o solo sentado en su asiento viajando. Entonces dice, it is somewhat tired. Esto es algo cansado. Muy bien. Igual aquí maneja la estructura, ¿no? Sí se puede ver que está el subject, que es it, el verbo, el intensifier y el complemento. Manejo la misma estructura siempre, ¿no? Así yo estructuro dichas oraciones. Con el a little, que es un poquito. Ya, este lo hemos trabajado inclusive en clases anteriores, ¿no? Por ejemplo, I want a little of sugar. Recuerde que la little se utilizaba para cosas no contables, ¿no? Y el azúcar es un sustantivo no contable. Yo deseo un poquito de azúcar. Mire, I want a little of sugar. Si es que yo le quitara el a little y digo, I want sugar, yo deseo azúcar. Entonces, con esa pequeña expresión, el a little, usted ya puede transmitir la idea más clara. Y con el a bit, pues sucede lo mismo, que es un poco, ¿no? Yo puedo poner aquí, I need a bit of milk. Yo necesito un poco de leche, ¿sí? Para preparar algún postre o lo que sea. Mire, entonces, igual aquí está el verbo. Bueno, aquí en las últimas dos oraciones yo no ocupé el verbo to be, ocupé un verbo irregular, ¿no? Entonces, mire, igual está sujeto, verbo, el intensificador y el complemento. Sujeto, verbo, el intensificador y el complemento. Entonces, la estructura funciona de esa manera. No hay nada que hacer. No importa la idea que yo quiera poner, obviamente, si es que es en presente, manejo yo esa estructura. Si es que es en pasado, pues obviamente cambiaría el verbo. Aquí solo sería el verbo, pero en pasado. Le voy a poner un ejemplo nada más para que usted vea. Ya, vamos a trasladar esta oración. Está en presente, le voy a trasladar al pasado. La de acá. Verá que es lo mismo, sino que manejo la estructura del pasado. Digo, I was really tired. Mire, aquí está en presente, por favor. La de acá está en pasado. Yo estaba realmente cansado. Mire, igual funciona para el pasado, sino que yo tengo que manejar la estructura del pasado. Muy bien, aquí está la estructura del pasado. Se parece mucho al presente. Está el sujeto, aquí sería el verbo, pero en este caso el verbo es en pasado, ¿no? El verbo en pasado, el intensificador y el complemento. ¿Sí? Entonces, como ya le mencioné, esas estructuras nosotros ya hemos trabajado, simplemente esto es un complemento para mejorar nuestra forma de expresarse. Y yo cualquiera de estas oraciones puedo
transformarle a pasado con la estructura del verbo en pasado. Nada más. Y también, pues, a ver, veamos que se puede utilizar en el futuro. Dice, sí, se puede utilizar para el futuro también. Sería I will really, claro, yo estaría realmente feliz. Mire, para el futuro inclusive se puede ocupar la misma oración le voy a poner. Ahora vamos a poner con futuro. Futuro, future. Ya, en futuro, ya depende de cómo usted quiere expresarse, ¿no? Por ejemplo, dice aquí la estructura, I will really, really happy. Y si yo estaría realmente feliz, bueno, esta estructura ya es un poquito más compleja, solo es ejemplo nada más. No tiene que expresarse por esto ahorita. I will really happy if you accept, if you get married with me. Mire, dice, yo estaría realmente feliz si tú te casarías conmigo. Mire, ahí ocuparía en el futuro, pero esta estructura ya es más compleja. Pero le demuestro, por favor, que se puede utilizar tanto en presente, pasado y futuro. Pero concentrémonos únicamente en presente y pasado. Futuro todavía, tal vez en la universidad usted vea ya esta estructura que es un poquito más compleja. Perfecto. Continuamos, por favor. Ahora, ¿qué pasa con los mitigators? Ya, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Dice, los mitigadores o diminutivos son usados para que un verbo, un adverbio o un adjetivo se convierta, se haga más débil o menos fuerte. Ya, por ejemplo, en el la vid y al idol, nosotros ya vimos los ejemplos de la oración en la diapositiva anterior, ¿no? El fairly también es un sinónimo de quiet. Mire, por ejemplo, aquí tenemos el rather. Vamos a ver estos ejemplos. Dice, I am a bit o a little hungry. Dice, yo estoy un poquito enojado. Y inclusive slightly también significa poco. Dice, you are slightly taller than me. Tú eres un poquito más alto que yo, dice. Entonces, a bit, a little, slightly significa un poco, un poquito y pues obviamente se utiliza para hacerle más débil al adjetivo o al verbo. Fairly o quite, ¿no? Dice, I am fairly sure that is the right address. Yo estoy, dice, casi seguro o un poco seguro que esta es la dirección adecuada, dice. Lo mismo con el rather, ¿no? Dice, that's rather difficult question. Esa parecía o era una pregunta muy difícil, dice. Entonces, mire cómo voy trabajando yo con este tipo de estructuras. Ya, entonces, igual, la estructura del mitigador es la misma que el intensificador. Va el sujeto, va el verbo, va el intensificador, bueno, en este caso ya no es el identificador, sino el mitigador y el complemento. Voy a escribir un ejemplo nada más para que quede más claro el escenario. Ya, vamos a escribir aquí. Ya habíamos ocupado con el alidol, ¿no? En el ejemplo pasado, por ejemplo, I want a little of, ya no poner sugar, sino coffee para cambiar. Mire, coffee. Yeah. I want a little of coffee. Yo deseo un poquito de café. Entonces, mire, está el subject, está el verbo, está el mitigador y está el complemento. Entonces, es muy simple esta estructura. Lo importante es que usted conozca sobre todo la estructura, ¿no? Del presente simple, del pasado simple, que eso nosotros ya lo vimos. Perfecto, muy bien. Vamos a explicarles la tarea de esta semana y después de esta explicación, pues obviamente yo responderé cualquier duda o inquietud que usted tenga. La tarea consiste en lo siguiente, ¿no? Recuerde que se encuentra en la semana 19 de su módulo con el valor de 10 puntos. La instrucción nos dice, choose the correct intensifier or mitigator. Dice, escoge el correcto intensificador o diminutivo. Ya, tenemos aquí 7 oraciones nada más. Yo voy a explicar solo el ejemplo 1.
El resto, el 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pues lo tiene que hacer usted. ¿Cómo? Le voy a explicar en este momento. Aquí tenemos un diálogo, ¿no? Cuando usted encuentra esto, A y B y dos puntos, significa un diálogo entre dos personas. Sí, eso es algo que se ocupa generalmente en el inglés. Y a la persona A o la persona 1 dice, How was your exam? Dice, ¿cómo te fue en tu examen? Y la persona B le responde, Not good, no, no muy bien. It was difficult, estaba muy difícil. Entonces, muy difícil, etcétera. Si no le fue bien es porque estaba muy difícil, ¿no? Entonces, esa es la pista que yo tengo aquí. Y aquí tengo yo intensifiers o mitigators, ¿no? Y vamos a ir analizando cada uno de ellos. Absolutely es absolutamente. Ya dice, ¿cómo te fue en tu examen? No muy bien. Este estaba absolutamente difícil. Ya, no, como que no queda. Entonces, descartado la opción 1. Vamos al siguiente. Dice, really, que es realmente. En este caso, ¿cómo te fue en tu examen? No muy bien. Este estaba realmente difícil. Ya, puede que este sea, pero tenemos que analizar también las otras opciones para descartar cualquier tipo de error, ¿no? Entonces, vamos a analizar la tercera opción. A bit, que significa un poco. Ya, dice, How was your exam? ¿Cómo te fue en el examen? Dice, not good. No muy bien. It was a bit difficult. Este estaba un poquito difícil. Yes. Un poquito difícil. Si estaba un poquito difícil, obviamente no le fue tan mal, ¿no? Entonces, probablemente ese no sea la respuesta, ¿no? Vamos al siguiente. Descartado. By far. Bien, by far significa con mucho. Sí, con mucho. Dice, how was your exam? ¿Cómo te fue en tu examen? Not good. No muy bien. It was by far difficult. Este estaba con mucha dificultad. ¿Ya? Puede ser. Está entre estas dos. Está entre estas dos. Ahora, ¿cuál de las dos es la opción correcta? Cuando usted, y ahí tiene que analizar la situación, ¿no? Dice, cuando usted dice, estaba realmente difícil o estaba con mucha dificultad, generalmente nosotros utilizamos really. Entonces, la respuesta correcta es really. ¿Por qué no by far? Porque el by far no puede ir antes, ojo, no puede ir antes de un adjetivo que exprese dificultad o que exprese algo negativo. Entonces, la respuesta correcta en este caso es really. Entonces, voy a señalar o le encierro en un círculo, como usted desee, o le subraya, y pues obviamente va a poner aquí la palabrita. Bueno, le voy a poner acá abajo porque el espacio es demasiado limitado, entonces le voy a poner aquí. Ya, perfecto. Dice, How was your exam? ¿Cómo te fue en tu examen? Not good, no muy bien. It was really difficult. Este estaba realmente difícil. Mire, listo, eso es todo. La oración 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pues le corresponde a usted realizarlo. Muy bien, voy a dejar de grabar y responderé dudas o inquietudes en el caso de haberlos. Por favor, no se quede con la duda y espero sus preguntas. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos por favor a esta clase virtual correspondiente a la semana número 19, asignatura de informática para el tercer año de Bachillerato General Unificado. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PCI Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a revisar lo que es la inserción de archivos multimedia. De manera general, vamos a crear, digámoslo así, una diapositiva. Usted puede abrir la diapositiva desde cero y podemos ir agregando aquí en nueva diapositiva cualquier elemento. Independientemente del archivo que se seleccione para que usted pueda insertar archivos multimedia,
Lo podemos manejar a partir de la pestaña Insertar que tenemos en la parte superior. Y al final, junto a símbolos que se trabajó la clase anterior, tenemos lo que son los archivos multimedia. Para manejar archivos multimedia, se puede hacer inserción de video, de audio, y podemos también grabar la pantalla en la cual se está trabajando, que es una función similar a lo que se hace con el Zoom, en el cual se les graba la pantalla para que usted tenga la clase grabada y posteriormente se pueda revisar. Para insertar lo que es audio, tenemos dos opciones. Un audio que ya esté guardado en el computador o podemos también grabar audio mediante el micrófono que usted tenga conectado. Si colocamos insertar audio de mi PC, al abrir, les va a permitir buscar, ¿sí? Y ahí depende de dónde nosotros tengamos almacenado algún archivo de audio. En este caso, yo no tengo ningún archivo que sea solamente de audio, pero yo no me permite aquí seleccionar porque no tengo ningún archivo. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros insertamos un archivo de audio mediante el grabar audio, lo que nos va a permitir es grabar el sonido. Ese sonido puede ser de su propia voz cuando está hablando, quiere grabar algún mensaje, o podemos también grabar algún sonido externo para algún efecto que usted desee crear, ya depende de lo que deseemos realizar. Nos pide un nombre, voy a colocar aquí sonido 1. Sonido 1. ¿De acuerdo? Y tenemos acá tres botones, un botón de play, de pausa y de grabar. Al seleccionar el botón de grabar, va a empezar a correr el tiempo del sonido el cual nosotros estamos grabando. El mismo se puede pausar y podemos volver a grabar en el caso de que desee generar alguna pausa voluntaria. ¿De acuerdo? Cuando ya tengamos el sonido grabado por completo, damos clic en aceptar. Este sonido a su vez se va a alojar o se va a guardar dentro del computador. Después nuevamente procedemos a insertar el audio, a buscar dónde se guardó y a insertarlo dentro de nuestra diapositiva. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a lo que es inserción de audio. Para insertar videos, lo podemos hacer con videos que estén en el dispositivo o videos cargados en línea. Para videos insertados en el dispositivo, seleccionamos y se nos va a desplegar. Cuando nosotros tenemos grabados ya videos, directamente se nos abre alguna carpeta donde yo tengo un video. En este caso tenemos acá tres ejemplos de video. Selecciono, damos clic en insertar y en la parte de abajo nos permite ver que se está insertando el medio. La inserción del medio va a tardar en función del peso del video. Si el video es muy pesado, se va a demorar más tiempo en cargarse. Y se nos carga tal cual como cuando abrimos un video de YouTube. Tiene aquí el botón de play y la barrita que nos va mostrando cuánto tiempo de ejecución tiene el video. ¿De acuerdo? Este video nosotros lo podemos recortar como tal acá, pero se hace un recorte, digámoslo así, de la imagen, ¿sí? A pesar de que es un video, por ejemplo, aquí en clase, cuando estamos grabando la clase, por ahí a alguien se le prendió la cámara y está, no sé, en su casa limpiando o algo así. Entonces, para que no se vea esa imagen, lo que se puede hacer es recortar esa esquina del formato y de esa manera mantenemos el resto del video, porque si reproducimos, el video se va a ejecutar de manera normal, sin importar que yo haya recortado una porción del mismo. Hay que tener clara la diferencia entre recortar la duración del video y recortar la amplitud del video. Si yo recorto la amplitud del video, por ejemplo, no quiero que salga esta botella,
Únicamente estoy eliminando la botella, pero el tiempo del video va a seguir siendo el mismo y va a durar lo mismo. Se va a decir todo de manera completa, ordenada dentro del video. ¿Sí? Este video, a más de ser recortado, usted puede predefinir aquí cuánto quiere que mida el espacio que va a ocupar el video según una distribución que usted haya realizado en la diapositiva, tanto en alto como en ancho. Por ejemplo, aquí en alto mide 10,93 centímetros y yo deseo que solamente mida 10. Entonces colocamos 10 y proporcionalmente se va a cambiar también el ancho del mismo. De igual manera, si me parece que está muy pequeño, a través de las esquinas lo podemos ir extendiendo para que se haga más grande de manera general o a su vez puedo hacerlo más ancho o más alto. Esta es una manera muy versátil en la cual usted puede manejar los videos dentro de lo que son las presentaciones de PowerPoint. Adicionalmente, dentro de este video se pueden realizar ciertas correcciones en el menú que tenemos en la parte superior izquierda. Puedo reproducir el video desde este botón. Como vemos, se empieza a reproducir. Podemos efectuar correcciones. Esta corrección me permite cambiar la iluminación o el contraste que tengo dentro del video. Ya sea que grabé en algún lugar que estaba muy oscuro o había mucha luz. Entonces yo puedo de esta manera ir editando lo que es la corrección en cuanto a lo que es el brillo, para que sea más oscuro o más claro el video que deseo visualizar. En cuanto a lo que es color, también podemos cambiar el color. Voy a hacerle un poquito más a la derecha el video para que ustedes puedan ver. En color, mantengo mi color original, lo pasé a escala de grises, le puedo dejar en un fondo amarillo, fondo rojo, fondo anaranjado, etcétera. Existen incluso más variaciones de color para que yo cambie y edite el video. Vuelvo y repito, eso ya es únicamente en cuanto a presentación, ya sea porque grabé en algún lugar que estaba muy oscuro o muy claro y quiero darle otro efecto para que se visualice mejor. Adicionalmente, podemos también aquí incluir lo que es el fotograma inicial. El fotograma inicial me dice cuál es la imagen que va a salir aquí cuando yo inicio el video. Cuando yo inicio el video, por defecto me sale esta imagen. En el fotograma inicial, yo puedo dejarle el fotograma actual, que es la imagen que está ahí. Pero podemos cambiar también imagen de archivo y usted puede incluso seleccionar una imagen que no está dentro del video y se nos va a aparecer esa imagen como fondo. Esto a veces suelen emplearlo en algunos videos publicitarios donde usted ingresa al video porque vio la imagen del fondo que le llamó la atención, pero al final nunca sale esa imagen dentro del video porque solamente fue un marco o un fotograma inicial que se coloca para causar ese efecto, para llamar la atención de previsualizar el video. En restablecer el diseño, nosotros le dejamos al video en el tamaño o en el elemento inicial que se encontraba. Sí, aquí en cambio el formato del video, el tamaño cambia de acuerdo al tamaño de la imagen. Sí, pero usted puede volver a editar en cuanto a ancho, alto y todos los elementos que necesite. Adicionalmente, se le puede dar un formato a ese video. Yo tengo aquí como un recuadro en el contorno del mismo. Ese recuadro se puede ir profundizando, difuminando o lo puedo enmarcar según la presentación que yo le quiera dar o el impacto que deseemos generar. Listo. Hasta este momento hemos abordado todo lo que concierne a elementos que podemos insertar y generación de nuevas diapositivas, modificación de diseño, transiciones, animaciones. Se han visto todos los elementos de las diapositivas. Vamos a hacer un resumen general, porque usted en esta semana sí ya tiene que crear una presentación y lo va a hacer en base a todo lo que ha aprendido. Por ello, de manera general,
Vamos a ver qué nomás se ha tratado para que usted pueda utilizar todos los elementos en dicha actividad. Permítame nuevamente, les voy a volver a compartir la pantalla. Listo, entonces en archivo de mi hojita, yo puedo crear una nueva diapositiva. Cuando yo creo esa nueva diapositiva, lo puedo hacer en base a ciertas plantillas. Estas plantillas pueden ser de presentaciones, de temas. Tenemos también acá plantillas de educación. Entonces, depende de lo que nosotros vayamos a realizar para que seleccionemos un determinado tipo de plantilla. Cuando yo ya selecciono un tipo de plantilla, damos clic en crear. Al nosotros crear la presentación, automáticamente por defecto, todas las hojas van a estar ya preconfiguradas y yo tengo que ir colocando la información o llenando. Pero si considero que hay hojas que están de más o hay hojas que están de menos, también se pueden quitar o se pueden insertar hojas mediante el icono de nueva diapositiva. En esta diapositiva me permite crear varios elementos o varias formas de diapositivas con diferentes características. En estas características a mí me permite insertar objetos, tales como tablas, gráficos, gráficos smart, gráficos o modelos 3D, iconos, videos, imágenes en línea e imágenes guardadas en el ordenador. Adicionalmente, si yo quiero modificar mi diapositiva, darle un toque personal, podemos hacerlo en vista y yo puedo crear ahí un patrón de diapositivas. En este patrón de diapositivas a mí me permite insertar algún sello, algún elemento que va a mantenerse constante en todas las diapositivas. Por ejemplo, cambio el fondo y quiero que sea en esos tonos. Al yo guardar o cerrar ese patrón de diapositivas, todas las hojas nuevas que nosotros vayamos creando, se mantiene ya esa imagen predefinida o ese patrón que insertamos. Al inicio de una diapositiva, es importante que nosotros creemos o manejemos un menú. Este menú me va a decir a mí qué elementos nomás yo voy a tratar. Por ejemplo, va a tener aquí tema 1. Tendré otro botoncito que me diga tema 2. En dependencia de los temas que vayamos a tratar. Estos temas a mí me permiten crear un hipervínculo para dar dinamismo a la diapositiva. ¿Cómo creamos el hipervínculo? Me coloco en el botón que creamos y me dice a mí insertar hipervínculo. Estos hipervínculos recordemos que pueden ser internos o que pueden ser externos. ¿Dónde me doy cuenta de ello? Acá tenemos un aviso que me dice vincular a archivo o página web existente, lugar en este documento o crear nuevo documento. Nosotros trabajamos con lo que son hipervínculos en el documento. Entonces pongo lugar en este documento. Y yo digo que al seleccionar tema 1, quiero que se vaya a la diapositiva número 4. Doy clic en aceptar. ¿Cómo evidencio que se cumplió ese hipervínculo? Vamos a hacer lo mismo con tema 2. Creo hipervínculo y quiero que se vaya a la hoja 8. ¿Cómo verifico eso? Ya cuando ejecuto mi presentación. Al hacer mi presentación, veo como el cursor del mouse automáticamente de ser una flecha pasa a ser una manito. Y esa manito me indica que hay un hipervínculo. Al dar clic, salta automáticamente a la diapositiva que nosotros configuramos. Eso en cuanto a lo que son inserción de objetos. Adicional a los objetos, se revisó también inserción de lo que son archivos multimedia, de símbolos, ecuaciones. En multimedia, recuerde que puede insertar videos y audio, ya sea que los vaya a crear usted y los tenga almacenados en el computador o que los vayamos a direccionar a páginas de internet. En multimedia, si yo quiero insertar un video y que sea en línea, se nos va a cargar la ventana de búsqueda del navegador y a través de ella nosotros buscamos el video que desea insertar. Ya el tiempo que demore
encargarse tanto la página como el video. Por ejemplo, ponemos aquí educación. El tiempo que demore en cargarse. A ver, no, aquí usted tiene que colocar la dirección web que copia de, ya sea de YouTube, de SlideShare, de Vimeo, de Stream o de Flip. De cualquiera de estas aplicaciones, usted abre en YouTube un video, colocamos aquí la dirección y directamente inserta. Recuerde, por favor, que estos temas ya los tratamos en clases anteriores. Estamos haciendo un resumen para que usted pueda trabajar en la actividad de esta semana, que consiste en crear una diapositiva e insertar todos los elementos que hemos visto. Finalmente, ya para concluir la diapositiva, usted para la presentación puede trabajar con lo que son transiciones y animaciones. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La transición a mí me indica la forma en la cual va a cambiar de una hoja a otra. El tiempo de cambio también es editable según la duración que usted tiene colocada a la derecha. ¿Sí? Si coloco menos o más tiempo, pues tarda más en realizar la transición. Y las animaciones a mí me permiten evidenciar el cambio que se va a dar entre elementos. ¿Qué son los elementos? Los cuadros de texto, los objetos o las imágenes que usted tenga agregada dentro de la plantilla de la diapositiva. Ejemplo, yo quiero que este cuadro aparezca primero y flote hacia arriba. El segundo cuadro quiero que se desvanezca y aparezca. ¿Cómo evidencio ello? Al proyectar la diapositiva, tengo la primera transición. Tengo la diapositiva vacía porque no he creado el vínculo para el cambio. Cuando ya se efectúa, veo cómo va apareciendo cada uno de los elementos en el orden en el cual yo seleccioné y con la animación previamente designada. Listo, chicos. En base a ello, vamos a proceder a explicar de manera más detallada la actividad de esta semana. Actividad de la semana número 19. Realiza una presentación en PowerPoint que sea mínimo 10 diapositivas, es decir, que tenga 10 hojas. ¿Dónde veo yo eso? En la parte de acá abajo. Aquí me dice diapositiva 4 de 6. Entonces nos dice que debe tener mínimo 10. Entonces ahí tengo 8, 9 y 10. Me sale 10 de 10 diapositivas. En cada diapositiva usted debe colocar contenido. ¿A qué me refiero? Va a ser como una diapositiva que usted ve aquí en clase. ¿Qué nomás ve? Ve el tema, ve si es que hay desglose, clasificación, toda la explicación de cada uno de los subtemas. Usted va a hacer lo mismo con el tema de educación a distancia en Ecuador. Para ello, ¿qué vamos a hacer como primer paso? Ingreso yo al buscador de Google, pongo educación a distancia en Ecuador y saco un resumen primeramente de qué nomás voy a escribir. Puedo poner algo sobre la historia, los centros educativos, quién fue el precursor de la educación a distancia, cómo se da la educación a distancia en el Ecuador, todo lo que a usted se le ocurra sobre educación a distancia en el Ecuador. Selecciono el contenido. Cuando ya tengo el contenido, hago un resumen. Recuerde que siempre trabajamos resumiendo y redactando en nuestras propias palabras, es decir, que no consiste en que copie directamente lo que ya está en el Internet. Bajo esa indicación, se van a evaluar los siguientes parámetros. El contenido, es decir, la información que está implícita en las diapositivas. La presentación, la plantilla, el uso de recursos de PowerPoint y la creatividad. Recuerde que en recursos se ha visto muchísimos elementos. Transiciones, animaciones, hipervínculos, patrones de diapositivas, inserción de objetos e inserción de archivos multimedia. Plantilla, lo que hicimos en el ejemplo de hoy, al inicio cuando creamos la nueva diapositiva, ahí selecciono la plantilla. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? ¿No? No le dicen gracias. Todo claro. Y aquí una pequeña aclaración. Si es que alguien de pronto no tiene un ordenador para crear la diapositiva, también se puede descargar el Office en el celular y puede hacerlo en el teléfono para que cumpla con la actividad.
Enviamos su tarea hasta el día viernes de la próxima semana al número de bienestar estudiantil. Si tiene alguna duda, me escribe por favor en el horario designado para poderles ayudar. Listo, chicos. Quienes estén en posibilidad de hacerlo, me ayudan habilitando sus cámaras y respondemos sus inquietudes. Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sesión número 5 de la revisión de proyectos de emprendimiento de tercero de bachillerato. Recuerde que este espacio está destinado a responder dudas, inquietudes con respecto a la elaboración de su proyecto de titulación. Para ello, primero analicemos pues el cronograma de actividades que nosotros trabajamos en función a este. Nosotros estamos en la semana del 10 de diciembre, que es el día de hoy. Como usted ya pudo ver hace unos minutos atrás, tuvimos lo que son las casas abiertas con respecto a proyectos escolares de octavo, noveno y décimo y proyectos de participación estudiantil de primero y segundo de bachillerato. Con respecto a lo que a usted le compete en esta semana, usted debe presentar, por favor, en esta semana, el capítulo número 6. Aquí dice el sexto capítulo, ¿no? Correcto. Entonces, quiere decir que en base al esquema, el sexto capítulo es el último capítulo de su proyecto de emprendimiento. Y posteriormente usted ya debe ir preparando, realizando o adelantando lo que es también la maqueta. Recuerde que su exposición es teórico-práctica. Es muy parecido a lo que tuvieron el día de hoy, la exposición o la casa abierta, ¿no? Es parecido, pero lo de ustedes ya se enfoca más que todo en un emprendimiento que puede generar ingreso económico. Entonces, se podría decir que las presentaciones de octavo, noveno, décimo, primero y segundo son como un preámbulo, una preparación para tercero de bachillerato que está usted. Ahora, esto quiere decir que, mire, el próximo sábado, presentación de la maqueta, el 24 tenemos lo que es ya la exposición del proyecto de grado previo a la obtención del título de bachiller del periodo académico agosto-diciembre. Mire, entonces ya estamos a puertas, por favor, de finalizar, se podría decir, todo este proceso que hemos tenido, ¿no? Este proceso de aprendizaje. Para ello yo les pido, por favor, optimizar el tiempo, hacerlo lo más pronto posible y enviarme lo más pronto posible para yo también responderle lo más rápido que pueda y podamos salir con esto. El objetivo, como mencioné, es que todos, absolutamente todos, hasta el 24 de diciembre, pues puedan exponer. Entonces, la atención ha estado abierta todo el tiempo, inclusive he tratado de responderles fuera del horario laboral, en mi otro trabajo. Me he dado el tiempito de responderles a algunos chicos que están un poquito atrasados en el proyecto, sí les he respondido. Pero ya depende de ustedes, estimados estudiantes. Entonces, ya tienen conocimiento que prácticamente ya estamos aquí ya. 1, 2, 3, es lo que nos menciona el cronograma. Entonces, estamos ya muy cerca de terminar. Correcto, entonces esto quiere decir que le voy a presentar yo en este momento un ejemplo para que usted pueda guiarse y pueda también, sobre todo, ganar tiempo. Tomar en cuenta, por favor, todas estas recomendaciones que yo le doy para que en su proyecto, pues obviamente yo ya no tenga que corregirle ese tipo de cosas y tanto usted y yo ganamos tiempo para poder sacar adelante lo que es este proyecto de emprendimiento, ¿no? Muy bien, voy a presentarles un ejemplo de un proyecto que ya está aprobado hasta el capítulo 5. Mire, hasta la anterior semana, capítulo 5. Esto quiere decir, o esto demuestra, estimados estudiantes, que sí se puede lograr el emprendimiento, el proyecto. Claro que demanda tiempo, demanda mucho esfuerzo, eso sí no lo niego. Créame, yo también he realizado mi proyecto de graduación titulación para graduarme, tanto en el colegio y en la universidad, y créame que es un trabajo muy laborioso, pero gratificante cuando se ve el producto final. Bueno, aquí tenemos el capítulo 1, eso ya no lo vamos a ver.
Eso puede usted revisarlo en las sesiones anteriores. Entonces vamos a aprovechar el tiempo. Bueno, aquí tenemos el capítulo 2. Igual lo puede revisar en sesiones anteriores. Todo eso ya nosotros tenemos, ¿no? Vamos al capítulo 3, que igual yo expliqué en la sesión anterior también. Entonces, mire cómo ya va dando forma el proyecto, va teniendo forma, va adecuándose a lo que debe ser. Mira, aquí está el capítulo 3. Aquí está justo, mire, la anterior semana ya le mostré que al estudiante le faltaba el 3.3 por la que sugirió la profe Lady. Ya se encuentra aquí. Entonces, mire, y vamos al capítulo 4. Aquí está hecho hasta el 4 y el 5. Entonces, mire por favor cómo trabaja el capítulo 4. Y aquí se ha ido un espacio de más. Ya. Capítulo 4. El capítulo 4 se llama Análisis e Interpretación de Resultados. Yo les sugiero, estimados estudiantes, revisar las clases de la profe Lady. La profe Lady ahí detalla paso a paso cómo deben hacer ustedes, por favor, lo que es las preguntas, cómo debe elaborar la encuesta, algunas situaciones muy importantes. Entonces, yo no puedo repetir la misma clase aquí. Como le dije, mi función es revisar y mejorar lo que más se pueda a su proyecto. Entonces, la profe Lady menciona que en el 4.1, que es análisis e interpretación, damos una breve reseña de la encuesta que se va a aplicar, cómo lo va a hacer. Dice, los resultados de las respuestas obtenidas de la encuesta se sistematizaron a través de la tabulación de datos en Microsoft Excel. Nos permite procesar la información, los datos verificados, crear tablas y gráficos de cada una de las preguntas. Y ahí está el gráfico. Sí, aquí están los encuestados, la edad, y es importante que usted coloque esto, enumerar las tablas, enumerar los gráficos, fuente el investigador, elaborado o elaboración por el investigador. Y desde aquí parte la pregunta número 1. Sí, mire, aquí parte la pregunta 1. Dice, ojo, esto también está en la clase. Realiza la tabla, ¿no? Y escribe la pregunta número 1. ¿Usted se encuentra a gusto con el jabón de tocador que utiliza actualmente? Bueno, esa es la primera pregunta de la encuesta del estudiante, ¿no? Él tabuló los datos, contó cuántas personas dijeron sí, cuántas dijeron no, el total, fuente, elaboración y el investigador. Luego de la tabla viene obviamente la numeración del gráfico, con la representación del uso del jabón habitual, y aquí viene el análisis y la interpretación. Dice, de las personas encuestadas afirmaron tener un gusto o aprecio especial por una marca específica de jabones. Desde el valor subjetivo, los encuestados respondieron que escogían la marca por su calidad, propiedades, aroma y precio. De los 95% se informa que se encuentran a gusto con el jabón tocador utilizado y el 5% no se encuentra a gusto. Miren, es lo que está aquí. Sí, es una interpretación tanto de la tabla como del gráfico. Y así, obviamente, usted continúa la pregunta número 2. Ahora, una recomendación que yo le doy para la elaboración del capítulo 2. Para cada pregunta, por favor, se ve más estético, ¿no? Tiene que estar la tabla, el gráfico, el análisis y la interpretación. Para la pregunta 2, mire, se repite el proceso. La tabla, el gráfico, el análisis y la interpretación. Yo le sugiero aquí, bueno, aquí se ha movido porque yo estaba haciendo algunas correcciones. Ya, yo le sugiero que todo eso quepa en una hoja. Mire, la tercera pregunta. Tabla, gráfico, análisis y obviamente en la siguiente hoja la otra pregunta. Aquí se movió porque le hice unas adecuaciones a ese proyecto. Entonces, es importante, mire, la pregunta 4, el gráfico, el análisis, mire, ahí está. Pregunta 5, la tabla, el gráfico, el análisis. Pregunta 6, la tabla, el gráfico, y no se olvide, por favor, esto es importante, el anotar, el ir enumerando gráfico 8, tabla 1, tabla 2, de acuerdo al orden, porque eso le va a servir para su índice de tablas e índice de gráficos. Entonces, tiene que estar así, por favor, tiene que estar así. Mire, en una hoja, la pregunta 8 igual, mire,
Igual la tabla tiene nombre, etcétera. Mire, de la pregunta 10, y ahí termina el capítulo 4. Entonces, quiere decir que tiene que caber en la tabla, el gráfico, el análisis y la interpretación en una hoja por pregunta. Si son 10 preguntas de la encuesta, pues son 10 hojas de marco, de capítulo 4, aumentando lo que es la primera parte que da una reseña general de la encuesta, ¿no? Como pudimos ver en el ejemplo. Entonces, para más detalles de cómo debe usted redactar, de cómo usted debe realizar lo que son los diagramas de pastel, todo eso usted lo encuentra en la clase de la semana anterior de la asignatura de proyectos de emprendimiento. Ahí le detallan paso a paso cómo debe hacer el gráfico, cómo debe redactar la interpretación. Está detalladito, está súper explicado esa partecita. Muy bien, preguntas por favor con respecto al capítulo 4 para avanzar al capítulo 5. Preguntas. ¿Alguna inquietud? Listo, disculpe una pregunta. Yo ya tengo ese capítulo aprobado también, pero ¿era necesario hacer las tablas con las normas APA séptima edición o no importa? Ya. La forma como están aquí citadas las tablas y los gráficos está con la norma ZAPA séptima edición. Si usted tiene tal vez con la sexta edición que les revisé, no pasa nada. Pero obviamente sí tiene que estar esto. Yo sí tengo con la séptima edición, pero mis tablas están diferentes, no sé por qué, pero yo hice con la séptima El modelito está diferente, solo el modelo. edición. Ajá, No hay problema. Con tal que tenga tabla, fuente, no pasa nada. Yo pude haber puesto inclusive, bueno, voy a modificar este proyecto. Yo puedo inclusive, aunque no recomiendo yo, no recomiendo porque es más trabajo. Yo puedo inclusive haberle puesto así, con color. Igual, esta en séptima edición solo es la forma de la tabla. Tal vez aquí en las preguntas, también depende mucho de las preguntas, ¿no? Aquí están sí o no. Por ejemplo, hay tablas que son más grandes porque tienen más opciones. Mire, marca, precio. ujú. No pasa nada, pero sí tiene que tener este modelo en el cual esté así, la pregunta y las alternativas, ¿no? Eso sí, tiene que hacerlo de esa manera. Sí, dice, así mismo está, sino que en mi modelo de tablas están con la séptima edición, por eso le pregunto. Sí, no pasa nada. Séptima o sexta edición se aprueban nomás. Ajá, Ya, gracias. listo. ¿Alguna otra inquietud, por favor, con respecto al capítulo 4, que es análisis e interpretación de resultados? ¿Alguna inquietud? Por favor. ¿No? Y entonces recuerde, tiene que caber todo en una hojita, no por pregunta. Si usted me pone, por ejemplo, como vio al inicio que se movió, una parte de la pregunta 2 está arriba, la otra está abajo, no se ve, estéticamente no se ve bien. Entonces yo sugiero hacerlo así para que quede inclusive más organizadito como lo puede usted visualizar. Ya, luego del capítulo 4 tenemos el 5. Este capítulo es uno de los más cortos, se puede decir, y ahí usted gana tiempo, que es conclusiones y recomendaciones. Ya, son 3 conclusiones nada más, estimados estudiantes, 3. Ya, si aquí el estudiante pone una cuarta conclusión, yo le doy por válido, no hay problema, pero generalmente son 3 nada más. Pero usted quiere poner una cuarta, pues no habría problema. Ahora, las conclusiones, pues obviamente es a la situación en la cual usted concluye cómo le fue en la investigación, cómo le fue en la parte de la investigación con respecto a su tema, qué problemas detectó, qué consecuencias, etcétera. Entonces, usted redacta las conclusiones. Inclusive puede hablar usted de que es probable que este proyecto pueda alcanzar o expandirse no solo a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional. Entonces, las conclusiones son prácticamente
en síntesis o un resumen de lo que usted aprendió al momento de investigar, al momento de aplicar las encuestas, etcétera, etcétera. Son conclusiones, son ideas que usted aprendió. Y usted puede ver aquí que una conclusión pues tiene entre 4, 3 líneas, es excelente. Entonces usted debe redactar eso, por favor. Mire, por ejemplo, aquí tenemos esto. Según el estudio de investigación a través de la aplicación de encuestas, nos podemos dar cuenta que no existe una fidelidad al jabón de tocador que se utiliza, por lo que con un buen marketing se puede lograr ingresar al mercado de la ciudad bicentenario, dice. Mire, entonces eso concluye el estudiante. ¿De dónde sacó eso? De las encuestas. Dice, los pétalos de rosa son llamativos por su belleza y tienen un sinfín de beneficios que nos ayudan a aumentar y hidratar la dermis. Ya, ¿cómo llegó a esa conclusión el estudiante? Porque investigó sobre el marco teórico los beneficios de los pétalos de rosa. Entonces, es todo lo que usted aprendió y todo lo que usted detectó con respecto a su investigación. Hasta ahí, preguntas con respecto a las conclusiones. Preguntas, por favor, con respecto a las conclusiones. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No. Parece que no. Listo. Luego tenemos las recomendaciones, que igual yo sugiero que sean solo 3. Pero si usted quiere escribir más recomendaciones, pues no hay problema. Y ahora, dice aquí, se recomienda elaborar jabones artesanales, son rentables y de baja inversión, se pueden competir con marcas que ya se encuentran en el mercado, con precio accesible al público y tiene propiedades y mayores beneficios que los jabones industriales. Ya mira que se recomienda preparar jabones que cuenten con ingredientes naturales al menos del 80%, ya que generan una gran aceptación por los consumidores. Ya se recomienda la fabricación y consumo de jabones con componentes naturales que ayuden a reducir la contaminación ambiental. Entonces, en este caso, usted recomienda. ¿Para qué sirven las recomendaciones? Para que futuros investigadores que están tras de usted y tal vez están interesados en su mismo tema, pues puedan mejorar. Entonces, usted como ya tienes experiencia, da unas recomendaciones y el nuevo investigador dice, esto le pasó a esta persona, entonces vamos a tomar en cuenta esa recomendación para mejorar. Entonces, ¿usted qué recomienda en base a su tema? Sí, ¿qué recomienda? Yo podría decir en este proyecto que además, es recomendable el uso de las porciones o de las cantidades exactas para elaborar el jabón, debido a que si me excedo en cada una de las cantidades, pues la probabilidad de éxito pues puede disminuir y no me salga el jabón. U otro ejemplo, puedo poner ahí, se recomienda de igual manera utilizar algún producto preservante natural para que pueda extender la vida útil del jabón, puesto que si se daña o si se caduca, pues representa pérdida para el emprendedor. Preguntas, por favor, con respecto a las recomendaciones. ¿Alguna duda? Por favor. ¿Alguna duda? No, listo. ¿Inquietudes? ¿Sí? Viviana. No, listo, todo claro. Ya tengo este capítulo. Entonces. Ya, listo. ¿Alguien tal vez alguna inquietud, por favor? Con toda confianza. Ahorita estamos en un espacio donde puede preguntarme todo lo relacionado al proyecto. ¿No? Ya. Muy bien, entonces, chicos, chicas, hasta esta semana sería lo recomendable también, ¿no? Para quienes ya tienen aprobados hasta el capítulo que tenga aprobado, ¿no? Por ejemplo, este estudiante tiene hasta el capítulo 5. Entonces, ya enviar en un solo archivo, ¿no? Para realizar una visión general del proyecto. Ya no me envíe capítulo por capítulo porque yo necesito hacer una visión general. Y también hay que tener en cuenta lo siguiente. Por más que yo diga, ya está todo chévere, hacer una revisión nuevamente
sobre todo de los espacios, ¿no? A veces cuando nosotros añadimos una que otra palabrita más por ahí, ya se mueve todo y ya se descuadran las hojas, entonces es importante que igual usted haga ese tipo de revisiones para, para ganar tiempo, ¿no? Para ganar tiempo. Como usted vio aquí, se habían movido unas preguntas, estaban ahí mal, entonces, o sea, se habían descuadrado, entonces ese rato le añadí, a veces se mueve. Y cuando ya me presente ya absolutamente todo, igual yo voy a revisar desde el 1, 2, 3 y revisar especialmente también los espacios. El estudiante, pues aquí ya, bueno, aquí está la bibliografía, ¿no? Que yo mencioné que eso debe estar abajo, ¿no? Después del capítulo 6 y el estudiante lo tiene ahí. En el capítulo 6, como usted sabe, viene lo que es la propuesta. Y aquí el estudiante ya estaba, bueno, adelantando un poquito en el capítulo 6, basta la explicación de la profe Lady. Entonces, no quiero yo llenarles con mucha información todavía. La próxima semana yo le explicaré a detalle con un ejemplo porque ya me van a enviar este capítulo 6 para revisar, haré las recomendaciones y obviamente usted va a tener ahí un panorama un poquito más claro con respecto al capítulo 6. Pero sí, ya debe tener, por favor, en lo posible hasta esta semana que viene, hasta el 5. Hasta el 5 ya tiene que tener listo, porque el tiempo ya es corto. Vea que de aquí todavía, luego de ser aprobados todos los capítulos, tiene que hacer el índice. El índice es otro trámite, pero bueno, usted lo puede mandar a hacer en un centro de cómputo y solucionar ese problema. Luego se le viene lo que es la maqueta, seguir adelantando lo de la maqueta o el producto que usted tenga. También debe preparar lo que son las diapositivas para la defensa del proyecto. Entonces, el tiempo es limitado, el tiempo es muy corto, entonces yo le pido agilite, agilite por favor todo lo que más pueda. Estamos nosotros, bueno, en mi caso como asesor, a disposición de ustedes para responder cualquier inquietud, cualquier duda, eh, para que ustedes puedan salir adelante con lo de su proyecto. Entonces, no sé si existe alguna otra inquietud, alguna otra duda con respecto a proyectos de titulación, por favor. Dicen, yo sí tengo una duda. Yo Sí. estoy haciendo ya el capítulo 6. Entonces, en esa parte de la inversión del costo, estoy un poquito confundida porque ahí la Lisa nos dijo que hagamos la tablita con el precio unitario y el precio total. Entonces, de cada ingrediente que yo estoy ocupando para mi producto, tengo que ponerle precio unitario y total de uno por uno en la tabla. Sí, si es que le ha sugerido el precio unitario por cada ingrediente, sí. Lo que pasa es que luego se hace un presupuesto para ver cuánto es el costo de inversión y cuánto es la ganancia que usted tiene. Entonces, eh, claro que va a haber tal vez productos que usted compre al por mayor. Entonces, en ese caso, yo le sugiero colocar el valor del producto al por mayor, pero obviamente tiene que darse cuenta de que de ese producto de ese producto que es al por mayor, para cuántos productos o para cuántas, el suyo es el del gas pimienta, ¿verdad? No, de maquillaje orgánico. Podemos, ¿dos? El maquillaje orgánico. Ya, listo, perdón, ando cruzado los cables. Ya. Respecto al maquillaje orgánico, tendría que decir, a ver, un litro de qué, buen ejemplo, glicerina, me sirve para elaborar 8 muestras de maquillaje. Entonces, es por eso que le pide mejor el precio unitario, porque yo podría detectar, por ejemplo, de una base que usted tiene, digamos que invertí unos, qué sé yo, unos $4. Entonces yo tendría Sí. que vender cada base, tendría que vender por lo menos a unos $6 para tener $2 de ganancia. Entonces es por eso que le sugiero el precio unitario, para ver si es que hay ganancia o no, porque si tenemos pérdida, Ujú. tenemos que modificar los precios. Sí, Lisa, pero por ejemplo, en mi caso, los ingredientes que yo estoy ocupando se miden gramos y le pongo el precio unitario, ¿no? Por ejemplo, ya le saco el precio unitario de lo que voy a ocupar en un producto.
¿Ya? Y de ese producto le multiplico para sacar el total por cuántos me sale, cuántos productos me sale de ese ingrediente. Sí podría ser. Sí, sí podría ser así, porque como usted menciona, trabaja con gramos, Sí. qué sé yo, digamos que ocupa 5 gramos de, bueno, no sé qué ingredientes va a ocupar, digamos 5 gramos de avena, ya, avena. Y 5 gramos de avena, si yo le represento eso como valor unitario, creo que la libra de avena está a 80 centavos. 5 gramos no lo puedo deducir de una manera correcta. Ujú. O sea, por ejemplo, dice, yo ocupo el aceite de jojoba. Ya, listo. Tiene 250 gramos, eso me cuesta $14. Ya. Pero de eso solamente voy a ocupar 2 gramos de aceite de jojoba en el producto que voy a ocupar. Entonces le saco el precio de lo que voy a ocupar los 2 gramos. Y el resto que me sobra de gramos, que me sobra unos 200 y más, Ujú. eso le hago para los que me sale. Para los que le sale, sí, para los que le sale. Sí, para los... Ah, ya. sí, sí, sí está bien. Es que bueno, yo no sé qué materiales ocupa usted. Sí, sí está correcto. Sí, hágale así. Sí está. Ah, ya, ya le hice. Por Esa era ejemplo, mi el duda. aceite de jojoba, por lo que veo, como ocupa solo 2 gramos, me dice, ¿no? Sí, por ejemplo, voy a hacer como le dije, voy a hacer el kit completo de maquillaje. 200. Ya, entonces sí tiene para un surtido bueno. Sí, sí, sí está bien el cálculo como le está haciendo. Sí, Ah, ya le hice. Esa era mi duda. Gracias. ya, listo, correcto. Ernesto, por favor, ¿cuál es su inquietud que tiene levantada la mano? Ernesto. Dicen, no sé si es que me puede, mil disculpas ¿Sí? que sea tan imprudente. Al momento estoy conduciendo. Lo que pasa que yo soy una persona que se dedica al transporte público Ujú. y yo presenté mi proyecto un poquito más de seguridad vía los transeúntes y sí me ha quedado una pequeña duda. Dígame, claro. ¿Será que le molesto por interno porque estoy conduciendo? Ese es mi inconveniente. No sé si es que le puedo poner otra cámara. Lo que pasa que uno se trabaja, póngase de 5 de la mañana a 8 o 9 de la noche. Y es el transcurso que quizás ahorita en este momento tenemos un pequeño inconveniente. Ya, no, no, por interno no hay problema. Comuníquese nomás por interno, no pasa Por nada. favor, para que me ayude. Ya, listo. Un gusto, Ya, muchas gracias, Lice. listo. Gracias, muy bien. Finalmente, perfecto, que tenemos 8 minutos de la reunión. ¿Alguna otra inquietud, por favor, con respecto a capítulo 4 y 5? ¿Preguntas? ¿No? Ya, correcto. Bueno, con respecto al capítulo 6, como mencionó Viviana del cálculo, ustedes tienen que realizar ese análisis como lo hizo Viviana, ¿no? A ver, solo ocupo una partecita y el resto, ¿qué hago? Entonces, tiene que usted ahí, como usted es el experto, es la experta en la elaboración de ese producto o de ese emprendimiento, usted tiene que ver la manera de cómo hacer el cálculo, ¿no? Yo netamente revisaré que cuadren los valores, que exista lo que es ganancia, obviamente justificada, y nada más. Entonces, ojo con la elaboración de esa propuesta, sobre todo, que tiene que estar bien fundamentada, por favor. Como adelanto, aprovechando este tiempo, generalmente los docentes, miembros del jurado, luego de que usted defiende su proyecto, eh, se fijan mucho, ojo, tema, se fijan mucho en objetivos, un poco le revisan el marco teórico, se enfocan también específicamente en la propuesta. Entonces, trabájenle bien la propuesta porque ahí es donde se enfocan más. Incluso yo cuando he sido docente jurado me enfoco más en la propuesta. Reviso esos puntos que yo le doy. Es un pequeño tip para que usted trabaje bien lo que es su propuesta, ¿no? Y la tenga
Perfecto. Muy bien, entonces si es que no hay más inquietudes o dudas, pues vamos a finalizar la sesión del día de hoy. Recuerde el horario de atención, pues lunes y martes de 8 a 11:30. Ya a las 11:40 ya me encuentro en mi otro trabajo, entonces me es difícil responderle, ¿no? Miércoles, jueves y viernes de 3 a 6 de la tarde, con mucho gusto. Pasadas las 6 ya no me encuentro en mi domicilio y salgo, entonces no sé estar conduciendo inclusive, entonces me es difícil también contestarle. Entonces, por favor, esos son los horarios y éxitos para este proceso que ya estamos finiquitando prácticamente. Nos veremos entonces la próxima semana y cualquier duda, inquietud, ya sabe, por interno con mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias.